abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios te bendiga, hermano. Es un honor poderte compartir nuevamente la palabra de Dios. Y bueno, para ello quiero que oremos. Así que ahí donde estás, te pido te pongas cómodo y cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos ayude, Señor, a que todo lo que nos distraiga sea suprimido, porque en esta hora disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Padre, ayúdanos a retener tu palabra, ayúdanos a comprenderla, siémbrala profundamente en nuestro corazón y ayúdanos a dar fruto. Padre, transfórmanos, sánanos y ayúdanos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Padre, te pido que esta palabra toque los corazones y que llegue a donde tenga que llegar. Ahí donde está en su casa, dígale al Señor: Padre, ayuda al que predica porque es de carne, y sea tu nombre glorificado por medio de este mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Todos en algún momento, antes de ser cristianos o ya siendo cristianos, pero algo muy básico de la doctrina cristiana son los 10 mandamientos, son los mandamientos que Dios da. Y el más conocido es el primero, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y eso es algo que todo mundo conoce, eso es algo que todo mundo sabe. Sin embargo, muy pocos se han meditado, muy pocos nos hemos sentado a meditar ¿por qué amamos a Dios? En principio de cuentas, la primera pregunta sería: ¿amamos a Dios realmente? Y para los que decimos que sí lo amamos, la pregunta que sigue, que es: ¿por qué amamos a Dios? Esa pregunta es mucho más profunda de lo que pensamos, porque la respuesta que demos, la verdadera respuesta, la que sale de nuestro corazón y de nuestra mente, es la que va a definir nuestra fe. Es la que define qué tipo de cristianos somos. Es la que define qué tipo de creyentes somos. Y la Biblia dice esto, hermano. Fíjese lo que cuando la gente le pregunta al Señor Jesucristo al respecto, el Señor responde esto. Dice Mateo 22:36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaban al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer mandamiento, el Señor Jesús lo deja claro, y no solamente dice que es el primero de una lista, sino dice que es el más grande. Él dice, este es el primero y grande mandamiento. Dice que es el más grande, quiere decir que es el más importante.
para todo aquel que cree en Dios, este mandamiento debe de ser el más importante. El más importante, y no hacerlo puede desviarnos. Puede desviarnos. Fíjese bien, porque una cosa es lo que nosotros esperamos recibir de Dios, y otra cosa es lo que recibimos de Él. Entonces esto debe llevarnos a preguntarnos por qué amamos a Dios. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Vamos a leer Juan 6. Este capítulo tiene mucha enseñanza. Fíjese, vamos a leer desde el versículo 10. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Este es el pasaje de la alimentación de los 5,000. Eran 5,000 varones aproximadamente, sin contar mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto es tremendo, hermano. Fíjese lo que sigue. La parte que sigue, dice la escritura. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, ellos estaban viendo una señal, y no solo eso, la habían disfrutado porque habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Usted se acuerda que Moisés le dice al pueblo que se iba a levantar un profeta como él, que iba a guiar al pueblo, así como él. Y estos varones, al ver la señal, dijeron, él es verdaderamente. Porque Moisés, cuando habló de él, dijo que la señal para verificar si él era el enviado es que él iba a hacer algo en el nombre de Dios, y si pasaba debían creer en él, y si no pasaba, pues obviamente no. Entonces él hacía señales en el nombre del Señor y se cumplían. Por eso es que ellos decían, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Fíjese bien qué tremendo es esto. Estos varones, cuando vieron el milagro y se saciaron, ellos estaban muy contentos. Y dijeron que él era el profeta que había de venir, y Jesús vio las intenciones que tenían. Dice la escritura que lo querían hacer rey. En ese momento lo querían proclamar como su líder. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta por lo que sigue. Después de eso, en el verso 15, como leímos, dice que él se retiró al monte solo. Y después de eso viene el pasaje de Jesús anda sobre el mar. Los discípulos se adelantan. Jesús les dice, nos vemos al otro lado, yo los voy a alcanzar. Y bien, pasa que Jesús camina sobre el mar. Usted conoce ese pasaje. Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya. Y ese pasaje pasa justo después. Pero nosotros nos vamos a brincar hasta el versículo 22. Y dice la escritura, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, estamos hablando de los 5,000 que se saciaron, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando
a Jesús. Entonces, Jesús hace el milagro, multiplica los panes, estos están muy contentos porque Él los alimentó, lo quieren proclamar rey, ven la gran señal y por la señal dicen que Él es el profeta que había de llegar, que había de venir al mundo. Se van a sus casas a dormir cómodamente y al otro día, pues venían buscando el desayuno. Pero Jesús, no contaban con que Jesús no se había quedado ahí a acampar, sino que Él de noche salió. La Biblia dice que la tercera vigilia de la noche Él alcanzó a los discípulos. Quiere decir que ya de madrugada Jesús alcanza, bueno, ya muy noche, Él alcanza a los discípulos. Quiere decir que de noche Él se fue de ahí. Y la gente había visto que Él se quedó ahí a orar, que Él se apartó. Probablemente pensaron que ya se había quedado a dormir ahí. Y al otro día dijeron, vamos a ver qué nos va a dar el maestro de comer. ¿Cuál fue su sorpresa? Que Jesús ya no estaba ahí. Y ellos vieron hacia dónde pudo haber zarpado, toman una barca y lo alcanzan. Lo alcanzaron en Cafarnaúm. Y ve usted lo que pasó después. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí quiere decir maestro. Dicen, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Les estaba diciendo, ustedes me buscaron porque vienen por el desayuno, no porque realmente me amen, porque sepan que yo soy el Hijo de Dios. Es lo que les estaba diciendo. Y les añade, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les estaba diciendo, muy bien el esfuerzo que hicieron, pero háganlo no por solamente lo que quiere su carne, no solamente por tu necesidad, sino por lo que representa el Señor Jesucristo. Es lo que les estaba diciendo, no me busquen por lo que yo les doy, hagan ese esfuerzo mejor por lo que yo soy para ustedes. Y eso nos debe de llevar a meditar, hermano, en qué postura nosotros hemos adoptado. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué decimos que lo amamos? Porque sabe, hermano, cuando obtenemos lo que queremos de Dios, es muy fácil amarlo. Pero cuando recibes un no por respuesta, cuando la respuesta que buscabas no es la que recibes de parte de Dios, cambia el semblante, cambian las cosas, se siente algo distinto. Y es ahí donde debemos darnos cuenta si realmente amamos a Dios o no. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué lo amamos? ¿Por lo que da o por lo que Él representa para nosotros? Es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a la gente que lo buscaba. Y más adelante dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le está diciendo, ustedes tienen que creer en el que Dios envió. Le dijeron entonces, fíjese bien cómo las personas que lo habían seguido se empiezan a incomodar con la charla con Jesús. Ellos le responden esto. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Oiga, esto es una pregunta fuera de lugar, insensata. Porque si usted recuerda el versículo 14 de Juan, te vas a dar cuenta, Juan 6:14, te vas a dar cuenta que ellos al ver la señal lo querían proclamar rey. Porque estaban contentos, porque habían obtenido lo que querían. Pero cuando se encontraron con Jesús y no hallaron la respuesta que esperaban, ellos empiezan a retarlo y a probarlo y a tentarlo. ¿Qué obra haces tú? ¿Qué señal nos das para que creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto.
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos querían comida. Ellos iban por el desayuno. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos estaban aferrados a que querían comer. Le estaban hablando del maná. Le estaba diciendo, ellos le decían, pues a ver, si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente eres el profeta que iba a venir, vuélvenos a dar de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ellos enseguida le dicen, Señor, danos siempre este pan. Ellos estaban diciendo, de aquí somos, Señor, manténnos. Queremos vivir siempre de milagros. Queremos vivir en fe. Fíjense, es un concepto que muchos tienen errado de lo que es vivir por fe. Muchos creen que vivir por fe es que el Señor los mantenga de milagros. No quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren ordenar sus vidas, quieren que Dios todo el tiempo les esté haciendo milagros. Y eso no es así. Entonces, ellos enseguida le dicen, danos siempre de este pan. Oye, alimentanos ya, ¿para qué trabajamos? Te vamos a seguir a donde quiera que vayas, porque tú nos alimentas, no vamos a pasar hambre. Oiga, ¿quién no quiere un rey así? Jesús les dijo, sí les voy a dar este pan, pero ese pan soy yo. Les estaba diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esta respuesta no le gustó para nada a esta gente. Y usted se da cuenta que ellos empiezan a cuestionar, a murmurar, tanto que en el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Ya vio cómo cambió totalmente su opinión acerca de Jesús cuando ellos no se salieron con la suya? ¿Ya vio cómo el corazón traiciona? ¿Cómo el corazón se voltea? ¿Cómo el corazón es mercenario? Porque ellos de querer proclamarlo su rey, de quererlo proclamarlo como rey, de ver las señales, pasaron a hacer este tipo de comentarios totalmente fuera de lugar. Ya no decían, él es el profeta que había de venir. Decían, es el carpintero, es el hijo de José. ¿Qué va a hacer? Después de lo que habían visto. Oiga, esto es tremendo y debemos analizar nuestro corazón, porque desafortunadamente pasa que hay cristianos o creyentes que cuando no se salen con la suya se desaniman, que cuando no les va como esperan se desaniman, que cuando Dios les dice no están dispuestos a aceptarlo. Hay gente que se aferra hasta salirse con la suya. Tenga cuidado con salirse con la suya, porque esto me hace recordar al pueblo de Israel en el desierto, que Dios les daba maná y ellos querían carne. La Biblia dice que Dios les dio carne hasta que la sacaban por las narices. Mucha gente murió. Entonces tenga cuidado cuando se salga con la suya. Busque no salirse con la suya, porque Dios cuando dice algo lo dice y no lo cambia. Entonces fíjese bien, ellos murmuraban. Y dice Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Les estaba diciendo, ustedes son afortunados porque Dios los trajo a mí para que yo les dé vida eterna.
Y ustedes, ese regalo que yo les estoy dando, no lo quieren aceptar. No quieren las cosas espirituales, no quieren las cosas del reino, solamente las cosas materiales y lo que su carne y su corazón anhela. Es lo que está dando a entender el Señor Jesucristo. Ahora bien, fíjese bien, en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Les estaba diciendo, Dios les ha concedido conocerme para que ustedes crean en mí y por medio de esa fe yo les pueda dar vida eterna. Y Él les dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les estaba diciendo, si yo les doy pan, al rato van a volver a tener hambre. Y así hasta que un día, hasta que sean viejos y cuando mueran. ¿Y después qué? La vida, hermano, no se trata de qué tan lejos puedes llegar en el trabajo. No se trata de qué tan exitoso puedes ser en este mundo. La vida, según Dios, no se trata de todos los bienes que puedes acumular. Digo, Dios no está molesto con eso y Él quiere que te vaya bien. Pero primero quiere que pongas la mirada en Él y no en lo que Él da. Entonces, es lo que está explicando aquí el Señor Jesucristo. Si yo les doy solo pan, si yo les doy, incluso si les doy maná, les va a pasar lo de sus padres, que comieron el maná y murieron. Y entonces, ¿de qué sirve? Díceles, y Él añade diciendo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús llegó a estos niveles, a esta cátedra, nos damos cuenta que el pueblo y Jesús ya no hablaba el mismo idioma. Y eso pasa cuando uno se aferra a lo que el corazón quiere. Cuando Dios ya dijo algo y uno se sigue aferrando a lo que Dios, a lo que nuestro corazón quiere, terminamos hablando idiomas distintos. Porque ve usted lo que pasa con los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos ya no entendían de qué estaba hablando Jesús. Se alertaron, se escandalizaron. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué somos, caníbales o qué? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Entonces, vea usted cómo hablaban ya idiomas distintos. Si nos vamos hasta el versículo 60, dice la palabra de Dios, al oírlas, cuando Jesús les dio esta cátedra, vea usted cómo reaccionaron estos que fueron hasta Capernaum. Muchos incluso llegan a decir, Señor, yo por ti voy hasta el fin del mundo. Estos tomaron una barca y lo fueron a encontrar al otro lado también. Pero vea usted la actitud. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, fíjese, dice muchos de sus discípulos, de la gente que los seguía. No estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando, acuérdense que Jesús, cuando Pedro en Hechos habla de la gente que seguía a Jesús, habla de 120 que se mantenían fieles. Quiere decir que Jesús tenía muchos seguidores, muchos. Y de esos Jesús escogió a 12 y les llamó apóstoles, eso dice la Biblia. Entonces, aquí estamos hablando de los muchos discípulos que Jesús tenía. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Qué tremendo, hermano. Porque sigue pasando, tristemente. Hay quienes no pueden soportar la palabra de Dios. Hay quienes se ofenden con la palabra de Dios. Y Cristo es el mismo. Esta es la cara que la gente no quiere ver de Dios. Tienen una idea de un Dios bonachón, que todo lo complace, que todo lo solapa. Pero ese no es Dios.
este es Dios. Y dice la Escritura, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjese bien cómo reacciona Dios. Cuando nosotros nos ponemos en ese plan, emberrinchados, le digo a mis hermanos, cuando hacemos berrinche, vea usted lo que hace el Señor Jesús, porque a veces pensamos que podemos manipular a Dios como nuestro Padre, así como cuando manipulamos a nuestros papás biológicos, ¿no? Que así hacemos berrinche y ellos, con tal de que no nos sintamos mal, a veces nos complacen. Dios no es así. Muchos esperan que eso pase, pero vea usted cómo reaccionó el Señor Jesús. El Señor Jesús les dice, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Entonces él les empieza a decir, pueden hacer lo que ustedes quieran. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Les está diciendo, pues yo ya les dije, pongan la mirada en las cosas del Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es como diciéndoles, ese es el pan que hay, hermano, si lo quieres. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este versículo que sigue, el versículo 66, es triste. Desde entonces, desde que Jesús les dijo, pues aunque hagan berrinche, esta es la palabra, y si les gusta bien y si no también. Desde ese momento, dice la Escritura, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vea usted cómo se comporta Jesús ante esto. Si te quieres ir, adelante, está la puerta abierta, pero yo no cambio mi palabra. No te gusta la palabra que te di, no te gusta la respuesta que te di, haz lo que quieras. Esta es la palabra. Él es soberano, Él es Señor. Y nosotros no nos queda otra más que o lo aguantamos o lo aguantamos. Eso es amor. Por eso es que nosotros, cuando nos hacemos la pregunta de si realmente amamos a Dios, tenemos que meditar en todo esto. ¿Por qué decimos que lo amamos? Ahorita le voy a enseñar qué es amar al Señor Jesucristo según Él mismo, porque Él mismo nos revela cómo es una persona que lo ama. ¿Ok? Y dice la Escritura, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente. Esta respuesta es muy conmovedora para mí, porque Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Esto quiere decir, hermano, que una persona que ama a Dios, por mucho que su corazón se sienta lastimado por la respuesta que Dios le dio, sabe que sería un error volver atrás. Aguanta y dice, ¿a quién iré? Si me voy me va peor. Yo dependo de ti. Una persona que reconoce esto, una persona que ama. Fíjese bien, ¿cómo es una persona que ama? Vamos a Juan 14:15. Dice Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple. No hay de que tú eres mi todo, tú eres mi rey, y las lágrimas, y el aplauso, y la fanfarria. Jesús es muy claro. A mí me demuestras que me amas
si guardas mis mandamientos. Lo dice el versículo 15 y lo dice el 21 también. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es algo que disfrutan los que amamos a Dios. Dice la escritura en el verso 23, respondió Jesús y le dijo, fíjese bien, esto lo dice en el 15, en el 21 y en el 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No dice, yo me fijo quién me ama por a ver quién se arrodilla, por a ver quién aplaude, por a ver quién llora, por a ver quién me dice más palabras bonitas. El amor a Dios se mide en qué tanto guarda su palabra, en qué tanto atesora su palabra y en qué tanto la cumples. En eso se mide el amor hacia Dios. Y fíjense, esto es tremendo porque dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Está hablando la Trinidad. Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y haremos morada con él. Cuando tú amas a Dios, guardas su palabra y la pones por obra, Dios quiere estar contigo. En el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede cantar sin obedecer? Sí se puede. ¿Se puede llorar sin obedecer? Sí se puede. Entonces, aprenda, hermano, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está diciendo, lo que yo les estoy diciendo es lo que dice Dios. El Padre me respalda. Nada de que Diosito conoce mi corazón. Aquí no hay nada de eso. Punto. El que me ama guarda mi palabra. Quiere decir, hermano, que esto es más que un libro. Esto es más que una enseñanza. Esto es más que un tesoro. Porque si usted no tiene esto, quiere decir que no ama a Dios. Si usted no lee esto, quiere decir que no ama a Dios. Si usted no obedece esto, usted no ama a Dios. Y eso, hermano, este sencillo detalle puede incluso llegar a tirar argumentos de mucho tiempo atrás. Porque hay quien cree que porque no adora imágenes ya está amando a Dios, y esto no es así. No basta solo eso. No basta solo eso. Entonces aprenda, hermano. Aprenda. Fíjese bien. Aquí no es de palabras, sino de hechos. Fíjese lo que dice la Escritura, hermano. Dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo 21. Le voy a leer Mateo 21. Aquí lo tengo. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Busca ahí en su casa Mateo 21, del 28 al 31. Dice la Escritura. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, dice la palabra. Después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué tremendo que el Señor Jesucristo diga eso.
Porque fíjese que el Señor le da más valor a los pecadores arrepentidos que a los que se dedican a hacer obras de caridad. Y no digo que hacer obras de caridad esté mal, pero hay gente que hace obras de caridad y dice, no necesito a Dios. Entonces, aquí la clave es el arrepentimiento. Es un corazón rendido a Dios. Un corazón rendido a Dios es un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Una persona que no tolera la palabra de Dios, una persona que se ofende con la palabra de Dios, como el caso de los judíos, que vimos en Juan 6, que decían, dura es esta palabra. Son personas con corazones altivos, con soberbia. Y muchos, por esa palabra que les ofende, tiran la toalla y vuelven atrás. Y dejan de seguir a Dios, dejan de seguir a Cristo. Cuando es triste ver hermanos que llegan buscando sanidad y cuando la tienen, intentan seguir, pero cuando empiezan a ver que tienen que tener más compromiso con Dios, empiezan a decir, a mí esto ya no me gusta. Cuando reciben una palabra que va en contra de su carne, dicen, no, yo ya aquí mejor me voy. Es triste ver eso, porque una persona que ama a Dios es una persona agradecida con Dios. Entonces debemos meditar, este mensaje debe llevarnos a meditar, hacernos una pregunta, esta pregunta de por qué amamos a Dios. ¿Por qué digo yo que amo a Dios? Escudriñe su corazón, pregúntese, Dios, ¿por qué amo a Dios? ¿Por lo que espero que me dé? ¿Por lo que me da? ¿O por lo que Él es? Porque sabe, hermano, la persona que diga que lo ama porque Él es, en los momentos de escasez es donde se va a ver. En los momentos donde Él diga no, prohibido, no te lo permito, ahí se va a ver. Porque tú quieres estar con Él a costa de lo que sea. No solamente cuando Él te dice, sí, bebé, ten, sí, campeón, te lo concedo, sí, lo que tú digas. Ese es el asunto. La respuesta a esa pregunta define nuestra fe, nuestra verdadera fe. Fíjese bien, es curioso que Jesús haya puesto este ejemplo en dos personas, dos hijos. Uno que dijo, sí, Señor, y al final no fue. De hecho, de esos tristemente hay muchos. Sí, Señor, yo te amo, yo creo en Él, no, Él es mi Dios, pero no soportan la palabra. Sin embargo, hay otros que al principio dicen yo no quiero, pero después se arrepienten y ese arrepentimiento los lleva a tener un corazón agradecido por el perdón que reciben. No se les olvida, son personas que no se les olvida de dónde Dios los sacó. No se les olvida que podría ser peor su vida si Cristo no hubiera llegado a ellos. Esa es la gente agradecida, la que todo lo soporta, la que permanece en Cristo. Fíjese bien, es curioso esto de las dos personas, porque curiosamente también cuando Jesús fue crucificado había dos personas ahí. Y Dios vuelve a hacer otro contraste entre estas dos personas. Fíjese bien lo que dice Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oiga, hermano, la Biblia deja muy claro que eran malhechores. Estaba diciendo que por buena gente estaban ahí. Se lo habían ganado. Y este tipo tuvo la osadía de decirle al Señor, si tú eres el Cristo, ¿por qué no me salvas? ¿Qué no ves la chulada de persona que soy? ¿Por qué no me salvas? Si tú quieres que yo crea en ti, sálvame. Bájame de aquí.
Y muchos este versículo puede causar mucha risa o puede causar alguna molestia también, pues de cómo se le ocurre decirle eso al Señor Jesús. Sin embargo, a veces reaccionamos de esta misma forma. A veces tenemos la osadía de cuestionar el amor de Dios. Tenemos la osadía de decir, y si tú me amas, ¿por qué permites que me pase esto? Tenemos la osadía de cuestionar, ¿y por qué a mí? Tenemos la osadía de decir, si me amaras, me sacarías de aquí. Tenemos la osadía. ¿Sabe, hermano, por qué la osadía? Porque quiere decir, cuando nosotros decimos, ¿dónde está tu amor? Le estamos diciendo realmente al Señor Jesucristo, la cruz no basta. Y eso es peligroso. No demuestra mucho amor, que digamos. Así que no tiente a Dios. Fíjese lo que respondió el otro. El otro le reprendió. No, la Biblia no especifica cómo fue, pero yo me atrevo a decirle, ya cállate. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Le estaba diciendo, oye, es un honor estar aquí con Él y no temes con Él. No temes de Él. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo al otro, a ver, Jesús no te metió aquí. Tú no estás aquí con esta sentencia de muerte por la culpa de Dios. Y eso a veces, hermano, es lo que debemos de pensar. Todas las circunstancias en donde nos metemos y no nos va muy bien, Dios no nos metió ahí. Fueron nuestras propias concupiscencias las que nos llevaron ahí. Entonces, tenemos que meditar realmente si amamos a Dios, como lo dice el primer y más grande mandamiento. Porque eso define quiénes somos como creyentes y como cristianos y como personas. Porque una persona que es mercenaria con Dios, es mercenaria con cualquiera. Una persona que no puede ser fiel a Dios, su creador, es una persona que no le es fiel a nadie. Y esto es de pensarse. La Biblia dice esto, hermano. Fíjese, en el versículo, en Primera de Corintios, bueno, terminamos de leer, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hizo morada con él. Tremendo, ¿no? Que me ama, haremos morada con él. Y él hizo morada con Jesús. Muchas veces suele ser difícil no sentir. De hecho, la mayoría de las veces cuando hay tribulación o aflicción, sentimos. A veces nos llegamos incluso a sentir abandonados. A veces enfrentamos circunstancias en donde por más que oramos no escuchamos la voz. Por más que pedimos una respuesta, no la hallamos. Pero eso no quiere decir que Dios no esté ahí. Eso no quiere decir que Cristo nos haya abandonado o que no nos ame. Él nos ama y Él está ahí en todo tiempo. Pero cada tribulación y cada circunstancia de este tipo es una oportunidad para demostrarle al Señor Jesucristo que sí lo amamos. De hecho, Él espera que se lo demostremos. Él espera ver tu reacción en estas circunstancias. Tal vez estés pasando una circunstancia difícil. No sé cuál sea, puede ser enfermedad, escasez, un abandono, a lo mejor algún problema en tu trabajo, en tu matrimonio, qué sé yo, alguna pérdida. Quiero que sepas, hermano, que por muy difícil que sea esta situación y por mucho dolor que cause,
Dios no te ha dejado solo, Él está ahí. Y Él espera que lo ames. Porque aunque seas infiel, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. Pero sería muy triste que aprovechemos la fidelidad de Dios y la gracia sin demostrarle que lo amamos. Hoy debemos meditar en nuestro corazón qué tipo de cristianos somos. Los que decimos, sí, aleluya, gloria a Dios, pero al final nos llega la palabra y nos entra por aquí, nos sale por allá, o no nos gusta que nos digan, te voy a disciplinar, o no nos gusta que nos digan, la palabra dice esto, tienes que hacer esto, tienes que obedecer, tienes que cumplir con tu ministerio, tienes que poner en orden tu vida. ¿Cómo estás? Meditemos, hermano. Según Dios, sí puedes amarlo. Según la palabra de Dios, sí puedes amarlo. No es difícil, tienes la capacidad. Porque amar es una decisión. No tiene nada que ver con un sentimiento. Es una decisión. Y Dios, si tú tienes el Espíritu de Dios, lógicamente, naturalmente, tienes la capacidad de amarlo. Vea lo que dice la Escritura. ¿Cómo describe la Biblia el amor? 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Oiga, esto es tremendo porque muchos pensamos que esto tiene que ver con nuestra pareja, pero también tiene que ver con Dios. Está describiendo el amor. No el amor de pareja ni el amor de madre, no, está hablando del amor total, del amor en general. Y si uno ama a Dios, tiene que hacer esto. El amor es sufrido. ¿Sufres por Dios? Al referirme a sufrir por Dios, te duele mucho que tus familiares cuestionen tu fe. ¿Te avergüenza que cuestionen tu fe? ¿Prefieres no decir que eres cristiano? Porque el amor es sufrido. Si tú amas a Dios, no te importa lo que digan tus amigos, lo que digan tu gente de trabajo, lo que digan la gente. No importa eso. No te importa que se burlen, no te importa nada. Tú amas a Dios y soportas eso. El amor es sufrido. El amor es benigno, siempre es para bien, siempre tienes buenos pensamientos de Dios. Y esto es tremendo porque en medio de la aflicción, tener un pensamiento bueno de Dios, hermano, confiar en que Él nunca te va a hacer algo para dañarte, eso es complicado. El amor no tiene envidia. El amor no es envidioso, no es de que ¿por qué a él sí lo bendices y a mí no? A él lo amas más y a mí no. No es eso, es confiar en que Dios nos ama a todos por igual. El amor no es jactancioso. Esto es tremendo porque si tú amas a Dios, no le andes echando en cara que le sirves. No te jactes. Señor, yo hice esto para ti. Señor, yo hice esto. Él tiene memoria y Él lo registra. Pero no te jactes. Porque Dios no le debe nada a nadie. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Tú sirves a Dios esperando algo como los judíos que lo seguían porque querían pan. ¿Sabe, hermano? Cuando tú vas buscando lo tuyo en Cristo, si tú solamente vas buscando eso, hermano, déjame decirte que en algún momento te vas a decepcionar. Tienes que poner tu mirada en Cristo y no en sus manos, en lo que dan sus manos. No se irrita, no te irrites contra Dios, aunque la respuesta no te guste. Aguántese, guárdese y aguante y resista. No guarda rencor. Hay gente que está resentida con Dios. Entonces, vaya viendo que es amar a Dios. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Tú le crees todo a Dios. Si lo amas, todo lo esperas. Tú esperas en Él. Lo que Él te dice, Él te dijo algo, esa palabra la va a cumplir.
Aunque lleves años, Él va a cumplir su palabra. Él no miente. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El hecho de que estés ungido y que tengas 1000 dones, la Biblia dice, si no tienes amor, no eres nada. Las lenguas, la profecía, eso se acaba. Pero el mismo Jesús dijo que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él dice, yo no los conozco. Entonces, te conviene buscar amar a Dios. Entramos al cierre de este mensaje, hermano, porque todo esto que leímos, tú lo puedes hacer. Es una decisión. No tienes pretextos. No es imposible. Puedes. Por esta razón. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, tú recibiste también al Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Él te dotó con un espíritu de amor. Quiere decir que sí puedes amar. Sí puedes amar. Cierro con esto. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que sí puedes amar, sí puedes soportar, sí puedes amar a Dios. Es más, no puedes, no es de que puedas, es de que debes amar a Dios. Debes volver tu corazón a Él. Debes meditar en tus caminos. No puedes decir que es imposible, porque además del poder de amor que Dios te dio, el espíritu de amor que tienes, además Dios añadió un espíritu de dominio propio. Quiere decir que tienes también la facultad de imponerte sobre tu carne. Así que, amado hermano, si tú has decidido volver atrás, como los judíos del pasaje de Juan 6, si tú has decidido tirar la toalla, hermano, déjame decirte que, pues, delante de Dios no has demostrado mucho amor que digamos. Y vuelvo al versículo de que, aunque seamos infieles, el Señor es fiel. Dios en esta hora, en su amor, te concede reconciliarte con Él. Este es un tiempo de reconciliarte con Él. Puedes hacerlo. Puedes volver a tomar el arado. Puedes empezar lo que dejaste a medias. Puedes terminarlo. Puedes volver. Quítate el resentimiento. Deja de pensar que Dios no te ama porque no te dio lo que tú querías. Deja de pensar eso. Dios te ama, dio su vida por ti, no escatimó su vida. ¿Cómo no te dará con Él todas las cosas? Pero debemos mostrar que le amamos. Porque cuando tú le demuestras que le amas, Él hace morada contigo. Y si Él hace morada contigo, hermano, todo alrededor es prosperidad. Así que te conviene amarlo, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Él es tu salvación. Y sin Él nada podemos hacer. Déjame orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si tú te quieres reconciliar con Él, o te diste cuenta por ahí que flaqueaste en algo, este es un tiempo para reconciliarnos. Un tiempo para regresar a Él. Así que cierra tus manos ahí donde estás. Extiende tu mano, cierra tus ojos, perdón. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que perdones todos nuestros pecados, que perdones nuestra negligencia. Padre, que nos perdones en esta hora si hemos hablado
o hemos pensado mal de ti, Señor. Si no te hemos amado como debemos amarte, Padre. Te pedimos perdón si hay algún resentimiento en nuestro corazón por alguna respuesta que no nos gustó de ti. Padre, hoy te damos de nuestro corazón, te damos la respuesta que Pedro dijo en su momento. ¿Y a quién iremos? ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, ¿cómo podríamos dejarte? No le hagas caso a nuestra carne y hoy nos rendimos, Señor. Hoy nos rendimos en nuestro espíritu. Hoy nos rendimos, hoy volvemos a ti. Te pedimos perdón, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos lleve a un arrepentimiento genuino, que nos lleve a la rendición total a ti, Señor. Padre, en esta hora sana ministerios, sana hogares. Padre, que mis hermanos vuelvan a tomar el arado y llénalos de energía y de fuerza. Sana nuestros pensamientos, sana nuestra alma, sana nuestro corazón, Señor. Si nos ofendimos sin sentido, sin razón, si no aguantamos una palabra tuya, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy nos reconciliamos contigo. Hoy nos reconciliamos contigo, Señor. Tú eres bueno. No nos debes nada. Te pedimos perdón por nuestra necedad. Hoy venimos por lo que tú eres, no por lo que tú das. No se nos olvida de dónde nos sacaste. No se nos olvida de dónde nos libraste, Señor. Y reconocemos que sin ti nos iría peor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, no hemos perecido. Gracias, Señor, por tus bondades en nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Te recuerdo, comparte las prédicas, no te pierdas. Todos los días a las 12 del día hay un mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí.
tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor es tan grande. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor es tan grande. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor
alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.